Los saludos del Hotel Santa Mar, donde se está llevando a cabo el primer diálogo regional del Caribe, organizado por el Pacto Histórico. Contamos con la presencia del nuevo presidente Gustavo Petro, del presidente de la Cámara, del presidente del Senado y toda la bancada. En el ambiente se siente que con el doctor Gustavo Petro en la presidencia y con una bancada de congresistas dispuestos a apuntarle al cambio, vendrán cosas mejores para esta tierra. Esta tierra tiene todo para potenciar su desarrollo y generar oportunidades para cada uno de sus habitantes. Hoy Santa Marta, la más antigua de Colombia, se complace en recibirlos a todos y percibir además esa disposición de llegar a un gran acuerdo nacional sobre la visión que necesita la región Caribe para que a partir de ahora tengamos posturas encontradas y podamos construir un cambio donde todos los sueños de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos mayores, de las mujeres se hagan realidad, mejorando así la calidad de vida de todos y garantizándoles derechos y oportunidades. En esta ciudad contamos con el Plan Estratégico Santa Marta 500 años. Es nuestra gran apuesta por un territorio que está decidido a aprovechar sus ventajas comparativas para generar las condiciones ideales que nos permitan cerrarle el paso a la pobreza, a la exclusión social, a la corrupción y a la violencia que tanto daño nos hace. Con este plan estratégico que fue construido por el actual gobernador Carlos Caicedo cuando era el alcalde distrital en el periodo 2012-2015 y con el concurso de los distintos sectores de la sociedad que él convocó, tenemos una ruta de navegación y venimos haciendo ingentes esfuerzos desde hace 10 años para enfrentar grandes retos y escribir una nueva historia para esta tierra. Hemos avanzado en este tiempo, pero en los últimos 2 años y medio fue más difícil, porque ni un solo peso se invirtió desde el nivel central en los proyectos de ciudad que priorizamos para avanzar y prepararla para sus 500 años de fundada. El actual gobierno nos dejó un mal legado y fue indolente ante los grandes desafíos que plantea la ciudad para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. No envió recursos para ninguna de nuestras iniciativas o proyectos de gran impacto en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Pero no quiero detenerme en ese trago amargo, sino en la esperanza que genera la elección del doctor Gustavo Petro como presidente. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para decirles a todos con mucho entusiasmo
que Santa Marta está lista para que sea tenida en cuenta porque tiene todo para convertirse en un lugar seguro, competitivo y atractivo para la inversión, con alta proyección hacia el turismo nacional e internacional. Tenemos grandes ventajas comparativas desde lo natural, pero estas por sí solas no bastan para generar bienestar social. Todos sabemos que el agua es un elemento vital para avanzar en la competitividad en cualquier ciudad. Contar con el preciado líquido en términos de calidad y continuidad garantiza una mejor calidad de vida para todos, pero también genera condiciones para mayores oportunidades de inversión. Hoy tenemos definido entre la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena el proyecto que nos permitirá darle solución definitiva al problema histórico de Santa Marta, que es el desabastecimiento de agua. Pero necesitamos del concurso del Gobierno Nacional, porque estamos hablando de una inversión de alrededor de 2.2 billones de pesos, que sin el decidido apoyo del Gobierno Central no podríamos tener. Así que nosotros esperamos con mucho optimismo que el presidente Gustavo Petro quede en la historia como el presidente que pudo resolverle el problema del agua a la ciudad de Santa Marta. Asimismo, y para seguir avanzando como ciudad equitativa, debemos continuar focalizando de manera diferencial la inversión social para generar mayor oportunidades para nuestros jóvenes. Y en ese propósito venimos haciendo esfuerzos para la construcción de la Universidad Distrital, para brindar acceso a la educación superior pública gratuita, de la cual ya tenemos la autorización del Ministerio de Educación Nacional. Con la creación de una universidad distrital pública, le apostamos a beneficiar a la población egresada de educación media del distrito con programas pertinentes en nuestro contexto relacionados con el turismo, con la gastronomía y con la actividad portuaria. Para este proyecto también necesitamos una mano del gobierno central y que por primera vez en sus 500 años la ciudad cuente con una universidad pública gratuita, que sea distrital. Adicionalmente tenemos una gran apuesta para disminuir el desempleo a través del turismo. En esta visión queremos aumentar los atractivos turísticos del distrito invirtiendo en nuevas formas de transporte que generen más empleo formal. Nuestra propuesta en ese sentido es lograr el apoyo para la construcción de muelles náuticos que prestarían servicios de transporte entre el centro histórico de Santa Marta y el Rodadero por un lado y Contaganga, Parque Tayrona y Vallaconcha por otro. Asimismo, la implementación de una red de teleféricos que pueda conectar el centro histórico con el Rodadero, desde donde se podría apreciar nuestro mar y demás atractivos turísticos, todo ello dentro de la proyección de la intermodalidad que sería necesaria junto al sistema estratégico de transporte público y el tren regional de la ruta Macondo que impulsa el gobernador del Magdalena, el doctor Carlos Caicedo. Por otro lado, lamentablemente nuestra ciudad se ha convertido en un sitio estratégico y corredor inevitable para el desarrollo de actividades delictivas, por lo que necesitamos una inversión importante para mejorar la infraestructura tecnológica en materia de vigilancia y el aumento permanente del pie de fuerza y parque automotor necesario para fortalecer cuadrantes urbanos y rurales. Además, consideramos que este territorio amerita el mando de un general como comandante de la Policía Metropolitana por la alta complejidad delictiva del territorio. Queremos acudir a la sensibilidad de los congresistas aquí presentes para que nos extiendan su mano y nos ayuden a conseguir la financiación de estos 4 temas de gran impacto para la vida, la tranquilidad y el desarrollo de los habitantes de Santa Marta. Pero además de estos proyectos estratégicos, queremos apuntarle con el concurso del señor presidente a algo que venimos esperando en la ciudad. Y para cerrar, esperamos poder tener nuevamente, lograr que se revise la intervención que hay sobre la S. Alejandro Próspero Reverán y poder tener nuevamente esa soberanía del distrito sobre los centros y puestos de salud que hoy están en estado crítico. Además, que también se revise la intervención que hay sobre el SMART,
que inexplicablemente la hicieron justo cuando entre la alcaldía y la gobernación estábamos o habíamos estado ya reunidos con CENIT y ya estaba firmado el convenio para los recursos que se gestionaron para la solución definitiva del problema de agua en Santa Marta, para esos diseños que se necesitan para la planta El Curval. Nos ilusiona entonces este cambio que estamos viviendo y este momento histórico en las intenciones de cada uno de ustedes en ayudar a forjar una región con mayores niveles de equidad que avance hacia el desarrollo humano integral, el aumento de la inclusión social y unas mejores condiciones de vida digna para las mayorías. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oh, me alegra saludar a tantos amigos y amigas después del triunfo. Después de la victoria y reunirnos para construir ya el plan de trabajo de gobierno. Nada más ni nada menos. Saludo, por supuesto, a nuestros anfitriones. A un amigo y maestro de la generación a la que represento y que sigue abriéndose camino. Un cordial saludo al gobernador Carlos Caicedo. Muchas gracias por tu gentileza. A nuestra querida alcaldesa de Santa Marta, Vilma, un gran saludo. Muchas gracias por tu saludo, tu hospitalidad. A mi compañero, del cual estoy aprendiendo muchísimo, el presidente del Senado, Roy Barreras. Y también amigo apreciado Alfonso Prada, hoy delegado, nombrado por el presidente Gustavo Petro para acompañar todos los espacios de diálogo social y político. Saludo, por supuesto, a la bancada del Pacto Histórico, senadores, senadoras, representantes, que más que compañeros, amigos y amigas de lucha. Y por supuesto, un caluroso saludo a cada uno y cada una de ustedes acá presentes, de todas las organizaciones que el gobernador Caicedo ya mencionó y yo no voy a tener el atrevimiento de no mencionar. Simplemente en este saludo, unas palabras que tal vez me tienen un poco pensamientos que me tienen dando vueltas en este inicio, ya a pocos días de la posesión del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. En primer lugar, ¿cuáles son los retos inmediatos que nos tocan a nosotros y a nosotras? Unos retos que en los primeros 100 días el pueblo colombiano debe sentir que llegó un gobierno diferente, un gobierno alternativo. Yo siento que en el ambiente hay tanta necesidad, tanta demanda, tanto sueño frustrado e inconcluso, que el pueblo colombiano, y seguro los aquí presentes lo sienten y lo viven, están demandando ya con urgencia el cambio ya. Es tanto lo que hemos esperado. Y un pueblo tan querido como el de Magdalena, y sé que de varias regiones de la costa caribe, porque aquí también están personas del Atlántico, gobernador, que usted convoca, cierto, por acá, y de Bolívar también me han saludado, Dorina por aquí representante, Sucre por acá también, La Guajira, tierra hermosa. Voy a dejar ese para el final. Córdoba. Y realmente, déjenme decirlo, qué pena, gobernador, pero la gente linda del Cesar, que tiene un lugar en mi corazón, porque si bien yo nací en Bogotá, como diría la canción del maestro Silvio Brito, por cosas del destino, mi ADN es costeño. Mi madre de Valledupar, mi padre de Cartagena, y esta tierra me debo. Pero retomo, ¿cómo poder conciliar
entre unas ansias de cambio urgentes que tiene el pueblo colombiano, con unos tiempos que pueden a veces ser lentos dentro del Estado para poder hacer la política pública y la inversión. Y el reto de los primeros 100 días es muy importante, Alfonso, porque los primeros 100 días, los primeros 3 meses, el pueblo colombiano ya debe sentir que alguien llegó, que el presidente Gustavo Petro llegó, se posesionó y empezó a gobernar, que el pueblo llegó a la Casa de Nariño y se tiene que sentir. Y parte de esos 100 días nosotros lo cogemos, lo traemos a partir de estos diálogos sociales, porque es que estos diálogos sociales que van a determinar lo que va a ser después el plan de desarrollo, que tenemos 8 o 9 meses para construirlo y aprobarlo en el Congreso, que se apruebe el primer semestre del otro año, tiene que beber las fuentes del conocimiento popular, del conocimiento ancestral, de los diálogos que tiene la ciudadanía, que sabe muy bien cuáles son sus problemas y que sabe muy bien también cuáles son sus soluciones. Y tenemos que llegar en los primeros 100 días a hacernos sentir. Un segundo reto, que es un poco, se lo escuché hoy al presidente Roy Barreras en la parte de la mañana, y es cómo pasar de ser oposición a ser gobierno. Seguro muchos de los que están acá, líderes sociales, sindicales, trabajadores, que han militado en la izquierda durante mucho tiempo, del cual es mi tradición, y que nos hemos visto siempre en una posición de resistencia y oposición, y en algunos momentos en gobernaciones y alcaldías locales del cambio que se ha venido construyendo, por ejemplo, en la Tierra Linda del Magdalena por más de 10 años, pero que no necesariamente es la realidad de todo el país. Estos son oasis, lo que ha hecho Fuerza Ciudadana en este departamento es un oasis en un desierto grande en Colombia. ¿Cómo pasar de ser oposición a ser gobierno? Es un gran reto que nos toca plantearnos, y nuestra bancada en el Congreso llega con todas las ganas y nos toca tener una curva de aprendizaje muy rápida para poder asumir ese reto. Y tal vez uno tercero más, pueden haber muchos. ¿Cómo construir con la diferencia? Y lo mencioné en una de las entrevistas que me dijeron acá. ¿Cuál es la perspectiva ahora con el departamento del Magdalena? Bueno, reconstruir las confianzas de un gobierno nacional tal vez sordo, ciego ante la problemática local y mudo, que por las diferencias ideológicas quiso darle la espalda al pueblo del Magdalena y que más bien persiguió. Y yo le escuchaba muy bien al presidente Gustavo Petro: nosotros venimos a gobernar para un país, no para un partido político, porque vamos a hacer el gobierno de la reconciliación y de la unidad y de la grandeza, y no vamos a llegar ni a vengarnos ni a decirle no a aquel que votó diferente a nosotros, porque es el gobierno de la vida, y por eso construimos con el diferente. Y eso es un gran reto. No es una experiencia muy positiva en la historia de Colombia, que nos ha costado siempre vivir en la diferencia. Y es un gran reto que nos plantea el presidente Gustavo Petro. Tercer reto, inmediato, una primera experiencia de lo que hemos hecho en el Congreso, partiendo de una posición de minoría, porque eso es lo que es el pacto histórico, siendo la bancada más grande del Congreso, reconociendo que en la Cámara de Representantes, por ejemplo, el pacto sumamos 30 de 187, y si sumamos a los verdes y amigos somos 50, son ellos 20 y nosotros 30, 50, y con nuestros amigos de La Paz 16 más, 66, y más 5 más de comunes, ¿cuánto vamos ya? 71. Y si bien es una fuerza muy grande en el Congreso, en la Cámara de Representantes, que tengo el orgullo de presidir, no somos la mayoría, y que en consecuencia nos toca dialogar con el Partido Liberal y con el partido de la U y con los otros partidos,
con los cuales tenemos diferencias profundas y en términos regionales también. Fuerza Ciudadana, lo cuento en el pacto histórico, no me faltaba. Está en el 30, ¿no? 30, está en el 30. Tenemos que aprender a dialogar con ellos. Esa es nuestra responsabilidad. Porque para aprobar la reforma tributaria que va a ayudar al bolsillo de la gente, toca pasarla por el Congreso. Porque para poder aprobar la reforma rural que queremos hacer, la reforma del sistema de salud, en el sistema de educación superior, cualquier tipo de reforma, tenemos que dialogar con ellos. Y yo espero que de aquí a 4 años, ya de la Cámara de Representantes ya no seamos 30 contando a Fuerza Ciudadana, sino que seamos 50 y 60 y acumulemos para hacer más. Mientras tanto, a dialogar con los diferentes. Otro reto. Otro reto. ¿Cómo construimos la paz verdadera, la paz total? ¿Cómo reconciliamos a nuestro país dolido y sufriente? Podemos seguir enumerando, pero no quiero ser aprovechado con el tiempo generoso. Venimos a escuchar, y en lo personal a escuchar este diálogo social, que sin lugar a duda nos van a hacer tomar mucha nota, ya que estamos dispuestos a la escucha. Porque es digno del gobernante que para hacer su política pública y tomar la decisión, primero escuche. Y soy de los que creo que los líderes políticos venimos a dar ejemplo y no vergüenza. Y que eso pasa primero por escuchar con sinceridad a la gente. De eso aprendido el gobernador y de otros grandes líderes que nos han precedido. Muchas gracias, Magdalena, por este espacio. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias a ustedes por su trabajo durante el día. Cuenten con una bancada en el Congreso que se va a dar la pela como nunca para poder transformar, para poder cambiar lo que haya que cambiar, para que no se haga nunca más una política de espaldas a la gente, porque no vamos a perder nunca nuestra brújula ética, que es la que nos marca el derrotero. El que pierde la brújula ética pierde en política. Y si somos diferentes a los que tanto criticamos, los mismos de siempre, pues tenemos que demostrarlo. Y así lo vamos a hacer junto a ustedes, nuestros jefes. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Es momento de escuchar al presidente del Senado de la República de Colombia, doctor Roy Barrera. ¿Cómo están? Un saludo a las mujeres y hombres del Caribe, a las ciudadanas y ciudadanos del Caribe, a las organizaciones sociales, a los pueblos indígenas, a los campesinos del Caribe, que hay la ANUC, está aquí, Levis Tejeda anda por ahí. Un saludo a los hombres y mujeres que han crecido en esta tierra, que decía el gobernador ahora en una reunión, gobernador Caicedo, siendo la tierra de la historia, siendo la tierra donde se fundó hace 500 años la primera ciudad, siendo la tierra donde está la montaña más alta a la orilla del mar, el nevado más alto de Colombia, siendo la tierra donde nació la cumbia, donde nace el vallenato original, siendo la tierra de Macondo, la tierra de García Márquez. Decía Carlos, es sobre todo la tierra del olvido. Y ha sido la tierra del olvido en estos 4 años. Se olvidaron del Magdalena, persiguieron al Magdalena, bloquearon al Magdalena, alcaldesa Birna Johnson, en Mi Salud, junto con su gobernador. A mí me parece prometedor compartir la mesa, alcaldesa, gobernador, con un joven hijo del Caribe, nieto del Caribe, que es el presidente de la Cámara de Representantes. Y me emociona mucho hacerlo frente al delegado personal del presidente, Gustavo Petro, Alfonso Prada, mi compañero muchas veces en la construcción de la paz. Y además tengo una gratitud enorme por la bancada del Pacto Histórico. Hace un par de semanas, en una
conversación telefónica con el gobernador, le prometimos que la primera reunión, el primer diálogo social, regional, con la bancada de gobierno del Pacto Histórico, íbamos a hacerlo aquí, en Santa Marta. Aquí iba a iniciar la tarea política de la bancada de gobierno. Y aquí está la bancada. Aquí está una bancada maravillosa, una bancada bella, que incluye a Ingrid, por supuesto, Ingrid Aguirre, que está fogosa representante de Fuerza Ciudadana. Y a Gloria Flores, miren, aquí está esta senadora maravillosa que es también hija putativa de esta tierra, santanderiana costeña. Hace 5 años, Imelda, 7, 8, no me acuerdo, en uno de los foros de paz, escuché una mujer que venía del exilio, yo no la conocía, y se paró a defender la paz cuando apenas estábamos intentando, y a contar lo que era el exilio y la soledad y ese otro olvido y ese abandono y los muertos que había dejado en su tierra y los vivos que había dejado y luego habían matado y el genocidio de la Unión Patriótica. Y esa mujer se llamaba Imelda Daza, hoy es, aquí está, senadora de la República. Caribe. Yo les quiero presentar esta bancada porque es una bancada bellísima. Es una bancada hija de la tierra, hija de la historia. Venimos premiados hoy, acompañados de quienes fueron además hijos de la guerra e hijos de la paz, que se jugaron la vida por la tierra y que se juegan hoy la vida por la paz, y que aún les están matando, pero que dejaron sus fusiles y siguen construyendo paz. Comunes, bienvenidos, son gobierno. Lo digo porque sin ellos no se hace la paz y porque hay un hecho histórico, compañeros, compañera Sandra Jaime, senadora, educadora de esta bancada bellísima. Sandra, sin ellos, sin ese testimonio, el proceso de paz que es senadora Aida Bella, maestra de la defensa de los derechos humanos, con Jael Quiroga, ese proceso de paz que es ejemplar para el mundo sería un fracaso absoluto si no fuera porque ellos se siguen jugando la vida por la paz. Le dijeron al mundo que la guerra no tenía sentido, que la política con armas solo deja más víctimas y dolor y muertes, que solo deja angustia, siembra terror y horror y culpa. Le dicen ahora, ayer, y lo digo con afecto, con admiración, con testimonio también, estábamos instalando comisiones legales del Congreso, y alguno y alguna de las compañeras que venían de Comunes no pudo ir porque estaba en la JEP, en una audiencia con las víctimas. Eso nunca había ocurrido en Colombia, que se escuchara a las víctimas, más aún que se les reconociera. Las víctimas no existían en Colombia. Yo sé de qué hablo porque mi abuelo, querido gobernador, era un campesino liberal que lo mataron en la violencia liberal conservadora. Mi madre fue una niña campesina desplazada, una de esos 9 millones de víctimas. Cuando la desplazaron, senadora Clara López, exministra de Estado, ex candidata presidencial, que honra la bancada del Pacto Histórico, nadie le preguntó a María del Mar Pizarro, hija usted de la historia, hija de la guerra, hija de la paz, hija de la democracia, con María José Pizarro. ¿Dónde está la senadora María José Pizarro? Esa es la bancada nuestra, hija de la historia. A esa víctima, que fue mi madre, una niña huérfana de padre y madre a los 9 años, nadie le preguntó quién la había victimizado, nadie la recogió en una unidad de víctimas, nadie le dijo si en bienestar familiar la iban a ayudar, nadie, y a ella y a 9 millones nadie les dijo nada. Hincharon las ciudades en los cinturones de miseria, abandonados también en el olvido por décadas. Hace apenas 11 años tuvimos el honor de hacer la ley de víctimas. Tuve entonces
14:48, se la sabe el pueblo colombiano, muy bien. Una ponencia mía acompañada de un representante a la Cámara que era entonces, tenía más pelo, constructor de la paz con nosotros. Reconocimos el conflicto armado en Colombia porque se negaba el conflicto. Además, aquí se decía que no había conflicto, que había era una amenaza terrorista, pero que no había conflicto ni armado, ni social, ni nada. Los desplazados eran migrantes internos, turistas que salían del Catatumbo o de Tumaco o que salían del Cauca, turistas que salían a la medianoche con sus hijitos, con su familia, de vacaciones en las zonas más miserables de las ciudades, durmiendo a la intemperie. No había víctimas, las negaron. Nosotros las reconocimos y seguimos en la tarea no solo de reconocerlas, sino de que tuvieran voz. Y aquí están las voces, las 16 voces de las 16 zonas más lastimadas por el conflicto. Bancada de la Paz, bienvenidos, bienvenidos. Ellos son hijos de un proceso de paz. Vale la pena la paz, vale la pena. Y lo digo cuando menciono a comunes. Senadora Isabel Zuleta, usted que nos enseña con la senadora Esmeralda Hernández, que la vi por ahí, que defender la vida es defender todas las vidas, que defender la vida es defender el agua, el aire, los páramos, los ríos, senadora Isabel Zuleta. Cuando yo les muestro estos testimonios vivos de las voces de la paz, de las voces de comunes, lo hago a propósito para que nos escuchen por ahí de pronto en esta transmisión algún dirigente del ELN quizá que esté interesado en la paz, para decirle a ese dirigente que la paz valió la pena, que 5 años después de haberla firmado, que es nada, hoy el Partido Comunes, que era las FARC, es gobierno, está en el gobierno. Hoy llegaron. Yo tenía una discusión hace unos días, representante Albán, con alguien que decía, no, llegaron quizá al gobierno, pero no al poder. Y yo le decía, sí llegaron al poder porque el poder es un verbo. El poder lo único que significa es que se pueda. Representante Alí Uribe, poder hacer es poder hacer este foro. Carlos Caicedo, gobernador, él llegó al poder, claro, no ha podido resolverlo todo, pero puede convocar a este pueblo magdalenense hoy y puede convocarnos a nosotros y puede exigirnos, como lo ha hecho el pueblo del Magdalena desde el foro de la región Caribe, y lo van a escuchar ahora, que nuestro presidente Gustavo Petro llegue, que está en camino. Nos acaba de exigir que si somos gobierno resolvamos el agua de Santa Marta, que si somos gobierno extendamos la universidad pública, que solo llegan un 95% de sus estudiantes a Santa Marta y los otros 30 municipios no tienen sus jóvenes donde estudiar, que si somos gobierno pare la matanza de líderes ambientales y de líderes sociales. Es decir, sí se puede y sí se pudo, senador Julián Gallo. Sí se puede y sí se pudo con la paz, no con la guerra. No más líderes y lideresas asesinados. Por nadie. No más líderes, lideresas ambientales, no más defensores de derechos humanos asesinados, no más jóvenes. Hay unos jóvenes colombianos, mujeres y hombres, de 24 años, 25, 27, que se ponen un uniforme, que tienen madre e hijos, que son policiales, que los están matando en un plan pistola. No más matanza de esos hijos de Colombia. Se
Se puede con la paz, señores del ELN, no se puede con la guerra, no se pudo con la guerra. 60 años de guerra solo han sembrado dolor. Hoy en un gobierno de izquierda democrática, constructor de paz, no tiene justificación que continúe la guerra. La única justificación, la única explicación, el único sentido que tiene a esa lucha de 6 décadas insurgente es que no había con quién dialogar porque había un Estado sordo. Hoy hay con quién dialogar. Hoy el llamado es a hacer la paz, y hacer la paz en este gobierno, y hacer la paz en los próximos 2 años, no 20 años. Y eso implica cambiar el método de la negociación. Eso implica cambiar la forma de negociar. Yo escuchaba a un importante dirigente nacional que va a ser parte del gobierno que apuráramos, lo vi en televisión ayer, los acuerdos humanitarios en el Catatumbo. Y yo les digo, el único acuerdo humanitario que le sirve a Colombia es el acuerdo de paz definitiva. Lo demás es dilación de la guerra. Colombia en paz, sin armas, haciendo política sin armas. Que los pueblos indígenas lleguen al poder. Ayer posesionamos con emoción, o antier, no me acuerdo, por primera vez en la historia, una dirigente indígena como vicepresidenta de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, la senadora Aida Quilpué. Qué bancada tan bella. Sí se puede, sí se puede. Claro, se necesita una voluntad de cambio, un torrente ciudadano, una fuerza de opinión. Ustedes, el pueblo, el mandato popular, el que supo interpretar Gustavo Petro, el que supo conducir Gustavo Petro, el que supo encarnar Gustavo Petro y llevó no solamente al país, no a una era de cambio, sino a un cambio de era. Y llevó a esta lista del pacto histórico al triunfo. Se necesitó el mandato popular, se necesitó que los jóvenes salieran a las calles y algunos perdieran los ojos y la vida. Se necesitó que la gente se movilizara, pero se movilizó. Claro que el cambio llegó, y no llegó el día de la elección, llegó cuando la gente salió a la calle. Pero llegó, y ahora esos agentes del cambio que están aquí, esta bancada magnífica de representantes a la Cámara que están aquí de todas las regiones del país, campesinos, el senador Robert Daza, el senador César Pachón, hijos de la tierra, que saben lo que es meter las manos en la tierra. Todos y todas saben que pueden desde el gobierno hacer el cambio. Dorina está por aquí, la representante a la Cámara, que es esa palenquera auténtica. Yo digo que es bella. Es que somos 55 y cada uno merecería un homenaje. He dicho que es una bancada muy bella porque es una bancada llena de defensores y defensoras de derechos humanos, de campesinos, de animalistas, de ambientalistas, de gente que cree en la vida, de maestros, de profesores y profesoras, de economistas también, de gente que entiende el país, de economistas serios, estudiosos. Por aquí debe estar el senador Wilson Arias del Polo Democrático. Saludo al senador, a los economistas, de hombres puros. Yo ayer le decía al ministro de Defensa en una conversación informal que a mis 58 años no imaginé que iba a conocer un hombre puro, un hombre libre de ambiciones, entregado a la paz, a quien le he pedido que me adopte como hermano. Es el senador Iván Cepeda. No sé dónde está. Te quiero mucho, Iván. Que una mujer guayú sea la senadora más joven de Colombia, hija de una tierra aquí, en La Guajira, una tierra dominada por el narcotráfico, por los grupos paramilitares, por la clientela más corrupta, una tierra empobrecida a pesar de su riqueza, y que una senadora
sea hija de esa tierra y sea la senadora más joven de Colombia, senadora Marta Peralta. Muchas gracias por estar aquí en esta que es su tierra también. Quisiera saludarlos a todos y a todas. Hay una maestra que le pasó lo que le pasó a Bernie Sanders. Aquí está, tiene un sombrero puesto. Bernie Sanders era un senador algo mayor, que llevaba 40 años en el Congreso. Pero su voz, María José, era tan joven, era tan reivindicadora en la campaña norteamericana que se volvió el candidato de los jóvenes. Pues hay una profesora que no se quita el sombrero ni para dormir. Y se volvió a punta de la voz reivindicadora y ambientalista la candidata de los jóvenes en el Huila, profe Leila, al lado de Hermes Pete, dirigente indígena, al lado de Alirio Uribe, defensor de derechos humanos. Cuidado, que brinca y se le cae el sombrero encima de la representante del Valle del Cauca, Gloria Lizabaleta, y del representante Hermes Caf, del Atlántico, y de la representante Luis María Múnera, de Antioquia, que nos querían virlar esa curul, pero no pudieron. Aquí hay gobernador y alcaldesa y pueblo del Magdalena, una bancada que se la juega por el Magdalena. A este departamento lo anularon, lo bloquearon, le quitaron 2 años y medio de gobierno. Todos los gobernadores que se van a reunir mañana a las 11 de la mañana en el Hotel Casa Medina con el presidente Petro, todos esos señores recibieron algo del gobierno Duque, menos este gobernador. Y no solamente no recibió, sino que le quitaron. Este departamento, no él, no ella, la gente del Magdalena sufrió un bloqueo. Un bloqueo. Yo les quiero decir hoy, plagiando a Ingrid, qué bueno que el pueblo del Magdalena sepa, con la presencia de la bancada de gobierno del Pacto Histórico hoy, que llegó el fin del bloqueo. Aquí está la bancada de gobierno para desatrasar al Magdalena hasta donde podamos en este año y medio que nos queda. Necesitamos que el Magdalena olvidado reciba lo que no recibió nadie y se vuelva el motor del Caribe. Se vuelva el motor. Yo le he pedido al gobernador, a la alcaldesa y a la señora representante del Magdalena que convoque, bajo el liderazgo del doctor Alfonso Prada, el primer bloque parlamentario del Caribe, que son todos los parlamentarios del Caribe, todos, de todos los partidos, azules, rojos, verdes, negros, amarillos, de todos, porque resulta que para sacar adelante el Caribe hay que sacarlos adelante a todos. Gustavo Petro ha dicho que convoca un acuerdo nacional, a un frente amplio, a un gobierno para los 50 millones de colombianos. Hay que empezar por el Caribe. La diferencia está en que ellos, los excluyentes, ellos, los insultadores, ellos, los negadores, le cerraron inclusive el diálogo a la que era la oposición hasta hace 15 días. Nosotros no. Nosotros abrimos los canales de diálogo y ahora somos gobierno en el Pacto Histórico y ellos son la oposición. Seamos generosos en el triunfo. Seamos generosos en el triunfo, escuchémoslos y pongámoslos a trabajar por el bien del Caribe. Hoy, el Pacto Histórico, las bancadas de gobierno tienen que ser las locomotoras, los motores que jalan a los demás. Décadas, años, a veces siglos de resistencia han sido necesarios y sacrificados. Doctor Gabriel Becerra, doctor Andrés, doctor Jorge Bastidas en el Cauca. Pero no es ahora para el Pacto Histórico la hora de la resistencia. Es la hora del gobierno. Y cambiar ese chip no es fácil. No es la hora de la resistencia, no es la hora del bloqueo, no es la hora de la protesta. Suficiente hemos protestado con razón. Es la hora de gobernar, de hacer, de poder. Y si no somos capaces, fracasaremos.
Y si no somos capaces, nos las van a cobrar en las urnas. Y si no somos capaces de gobernar, volverá a la extrema derecha. Y si no somos capaces de apoyar a este gobernador y a esta alcaldesa, entonces en año y medio puede volver, no en 4, en año y medio la derecha a esta zona. Solo se puede hacer todo lo que está pendiente si hay gobiernos democráticos, pacíficos, y tienen que estar soportados en los hechos. A la señora que tiene hambre, a la señora que tiene su niño en desnutrición o que su joven no tiene cupo en la universidad, no le va a importar mucho el debate. Querida doctora Catalina Velasco, doctor Eduardo Noriega, gracias por su amistad. Ellos dos, del círculo más cercano al presidente Petro, han tenido la generosidad de brindarme su amistad y su afecto. Esperamos verlos en el gobierno, gobernando. A esa señora humilde que tiene su niño con hambre, a esa señora o ese padre que su joven no tiene cupo en la universidad, a ese tendero que se le quebró la tienda, a ese campesino amenazado que tiene que dejar la tierra, a ese líder ambiental que lo amenazan o lo matan, no le va a importar si somos de izquierda, de centro, de derecha, no. Lo que le va a importar es si fuimos capaces de darle de comer a ese niño, si fuimos capaces de abrirle más cupos universitarios a ese joven, si fuimos capaces de salvar y proteger la vida del líder ambiental, si pudimos proteger el agua, si los otros ríos no se van a desaparecer como el río Manzanares, del que no queda sino la canción. No, les va a importar que tengamos éxito, y el Magdalena y este gobierno no tiene sino 1 año y medio. Y yo quiero enfatizar en eso porque, claro, el presidente Petro tiene que gobernar. No tenemos 1 año y medio, tenemos más. Vamos a seguir ahí en el gobierno del todos, no se confíen que tenemos más, que si no le ayudamos todos a tener éxito, nos derrotan. Hay que ser conscientes. Esto no lo regalan, esto es en las urnas. Solo tenemos 1 año y medio. Y yo hago énfasis, decía en eso, porque el presidente Petro tiene que gobernar para todos los colombianos, claro. Esa es su obligación. Pero tiene que saber que tiene un hijo, que es el departamento del Magdalena, que tiene 2 años y medio de atraso, Rafa Martínez. Y que hay que adelantarlo, hay que anticiparlo. Es como el hijito que uno tiene que está atrasado, que se quedó. Hay que ir por él y darle la mano. Necesita un cuidado especial el departamento del Magdalena. Y necesita recursos especiales. Yo creo que esa tiene que ser una prioridad del plan de desarrollo, de la ley de presupuesto. Tiene que ser una prioridad de la bancada. Y tenemos que arropar esa decisión colectiva. Una palabra adicional sobre la paz. Yo he dicho en estos días, y no es la posición del gobierno, sino la mía como ciudadano, como negociador de paz que fui con las FARC y luego en las postrimerías del gobierno Santos con el ELN en Cuba. El Estado puede ser generoso. El presidente Petro ha sido generoso, abriendo la posibilidad de pensar en una paz total, en una paz plena, que implica desarmar a todos los que están armados, a todos los violentos, a través de un proceso de paz a las insurgencias que han crecido en un origen político, pero también desarmar a aquellos cuya única motivación ha sido enriquecerse a sangre y fuego, que son las bandas criminales de esa maldición que es el narcotráfico. Ninguna justificación tienen, pero oportunidad pueden tener. Pueden tener una oportunidad de someterse colectivamente a la justicia, de desarticular esas organizaciones, de no morir ellos mismos, porque todos ellos terminan presos, extraditados o muertos, y sus familias perseguidas. Pueden tener esos colombianos que están dedicados al narcotráfico y a las bandas criminales una oportunidad de recuperar la vida, ellos también, pero con una condición: dejar de matar. Yo no concibo que haya siquiera ánimo en el Congreso, no de mi parte por lo menos, para abrir la discusión sobre procesos de beneficio en el Código Penal si siguen matando. Y no estoy hablando de combates, no quiero entrar en esas honduras del derecho internacional humanitario. Mientras no haya un acuerdo de paz, por supuesto, con las insurgencias, por ejemplo, los combates pueden desafortunadamente continuar, porque pues si no hay paz hay conflicto. Yo no estoy hablando de combates,
Estoy hablando del asesinato cruel de líderes ambientales. Estoy hablando de esas organizaciones paramilitares financiadas por el narcotráfico que matan al líder social en su casa delante de sus hijos, como lo hicieron cerca de aquí. David saludó al pueblo de Córdoba. Aquí vinimos con la Comisión de Paz, con Iván, a recoger a María del Pilar Hurtado, una lideresa asesinada por reclamar la tierra, y asesinada en una complicidad con dirigencia política y desafortunadamente paramilitar, doctor Prada. Así matan a los líderes sociales. Ese es el famoso plan Pistola aplicado a los líderes sociales y a los reincorporados y también a los policiales. ¡Qué cobardía! Hace un par de días vimos la noticia de una muchacha que llevaba un mes en la policía, acercarse por detrás a una mujer de 23 años y pegarle un tiro en la nuca. Eso no es un combate. Tienen que parar la matanza, porque el Estado, y es mi obligación decirlo, sé que todos estarán de acuerdo de una u otra manera, también tiene una obligación, la obligación de imponer la fuerza legítima del Estado. Y eso no puede renunciarse. Pero bueno, quiero finalmente compartirles la ilusión que tenemos cuando escuchamos a Gustavo Petro hablar de potencia mundial de la vida. ¿Qué es eso, potencia mundial de la vida? Fíjense, desagreguemos eso. Una potencia es, por supuesto, poder hacerlo. Es decir, lo que proclama Petro es podemos. Ustedes gritaban ahora, con razón, sí se pudo, sí se pudo. Bueno, se puede convertir a Colombia en potencia. Y en potencia mundial, ha dicho él. Mundial quiere decir que seamos capaces de impulsar hacia el mundo entero algo que los demás no puedan tener, algo que los demás necesiten. Y decimos potencia mundial de la vida. Tenemos todo para ofrecerle al mundo vida. Primero tenemos que proteger la vida de los nuestros. Pero la vida del planeta está en riesgo. Se muere la gente a 55 grados de temperatura en Europa, caen muertos en las calles, y aquí en La Mojana caen muertos en las inundaciones, se desploman en las barriadas populares por las corrientes de los ríos desbordados. Niños y niñas que con las sequías en el mundo también mueren de hambre. El cambio climático es una amenaza para la especie. Y entonces ser potencia mundial de la vida es ser capaz de convertir las lluvias maravillosas del Pacífico en exportación. Exportemos lluvias, exportemos agua, exportemos hidrógeno verde, exportemos aire, cuidemos la Amazonía, no deforestemos más, cuidemos la sierra, para exportar aire, para exportar agua y para exportar alimento. 37 millones de hectáreas en Colombia y 30 millones de ellas improductivas. Grandes lotes de engorde o de desplazamiento forzado o de terratenientes que esconden sus fortunas porque, claro, se han negado al catastro multipropósito, no quieren ni siquiera pagar el impuesto. Hay que sembrarlas de comida. Y sembrarlas de comida es que el aparato entero del Estado se convierta en eje central para que los jóvenes puedan estudiar allá en el campo. Ministra Patricia Ariza, no la había visto. Bienvenida a la cultura y el testimonio de lucha social a este gabinete, ministra. La cultura de la vida, ministra, tiene que reemplazar a la cultura de la muerte, a la cultura de la guerra, a la cultura traqueta que desafortunadamente se tomó la sociedad colombiana. Hace unos días caminaba yo con mi hijo menor en Barcelona, en España, y me preguntaba, papá, ¿por qué en todas las vitrinas de las tiendas turísticas hay una camiseta de Pablo Escobar? ¿Por qué compran eso si era un asesino? Porque nosotros mismos hemos estimulado aquí la cultura traqueta, porque hubo una época en que parecía glamoroso tener una pistola y que te tuviera una cacha de oro y una motocicleta, y aquí se estimuló la cultura traqueta y la cultura de la muerte, ministra Patricia Ariza. En la televisión también. Todavía las series más famosas que se ven en Europa colombianas son de cultura traqueta, y los taxistas le dicen a uno en otras partes: Colombia, así, Coca, el patrón del mal, una cultura traqueta
ministra Patricia, que hay que convertir, transformar, hay que garantizar que se transforme en una cultura de la vida y de la paz. Hay que extirpar la cultura traqueta. No hay que promocionarla más. El que vive de la cultura traqueta también está estimulando ese tipo de cultura. Yo creo que Colombia perdió el sentido sagrado de la vida porque más de una generación vio que se podía matar barato con el sicariato y que no pasaba nada. Bueno, ahora vamos a cambiar esa imagen, la exportación de muerte de cocaína por la exportación de alimentos. Mañana estará aquí la ministra de Agricultura, Cecilia López, y el ministro de Hacienda. Y aquí están las comisiones quintas, económicas, conjuntas, y las comisiones económicas, terceras y cuartas, para decirle al gobierno, se lo decimos hoy, doctor Alfonso Prada, que esta bancada tiene el pie en el acelerador, que esta bancada nueva en un día aprobó el Tratado de Escazú, que llevaba 2 años congelado. Ellos aprobaron el Tratado de Escazú. Esta bancada está lista para hacer la reforma agraria, está lista para hacer la reforma política anticorrupción, está lista para aprobar la ley contra el hambre, que ya están trabajando aquí un equipo de parlamentarios, la soberanía alimentaria. Pero necesitamos que el gobierno también ponga el pie en el acelerador. Necesitamos que los ministros presenten las reformas el 7 de agosto. Necesitamos que estén trabajando ya como estamos trabajando nosotros desde hace más de un mes, doctor Alfredo Mondragón, para que en este semestre se aprueben las reformas más importantes y para que Colombia entonces sea potencia mundial agrícola, pueda darle comida al pueblo colombiano y pueda exportar alimento al mundo. Colombia puede ser potencia mundial de la vida y además de la agroindustria, dignificando a los campesinos, pero siendo capaces de hacer industria. La otra industria en la que tenemos todo, nadie nos compite. Colombia tiene 3 mares y no 2. El Pacífico, el Caribe y el Amazonas. Colombia tiene todos los paisajes, todos los pisos térmicos, toda la biodiversidad, toda la belleza. Colombia en paz es un paraíso y eso se llama industria del turismo. En la reunión de trabajo que hicimos en la ocasión anterior, gobernador Caicedo, con los gremios empresariales, el director de Cotelco o su secretario de Turismo, o ambos, no me acuerdo, nos presentaron un plan maravilloso para el Magdalena en materia turística. Y eso sí que aplica para todo el Caribe. Esa Cartagena hermosa, Dorina, que usted representa, ese departamento de Bolívar, no puede ser solamente una cara bella y detrás la miseria. El turismo implica dignificar ese pueblo. Si somos capaces de impulsar agroindustria y turismo, Colombia será potencia mundial de la vida. Para eso hay que trabajar como gobierno, liderar el Congreso, liderar las otras bancadas, liderar a los otros gobernadores, liderar a las otras fuerzas, tratarlos como no lo trataron a usted, hermanarlos, traerlos, invitarlos, liderarlos, ser gobierno. Si no somos capaces en el gobierno de Petro en cerrar la brecha social, en iniciar la transición energética, en parar la guerra, en firmar la paz, en dignificar a los campesinos, en darle a los jóvenes futuro, entonces no habremos merecido el mandato popular y entonces nos derrotarán. Es la última oportunidad en la vida para muchos de nosotros de que la vida valga la pena, y en 200 años que nunca hubo un gobierno de izquierda democrática, no vamos a esperar unos 200 años. Hay que hacerlo ahora y hay que hacerlo para merecer que el pueblo colombiano tenga el futuro que se ha merecido desde siempre. Gracias a todos y a todas. Llamado al presidente del Congreso, el doctor Roy. En instantes tendremos las intervenciones de los relatores de las comisiones que estuvieron en las mesas en la mañana de hoy, avanzando en la metodología de este primer diálogo regional del Caribe. Pero es momento de escuchar a la persona que fue el jefe de debate de la campaña Gustavo Petro presidente. Se trata del doctor Alfonso Prada. Vamos a recibirlo con cariño, con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas.
Quiero informar que por alguna falla en la despegada salió tarde el vuelo, pero el presidente Gustavo Petro ya viene aproximándose en el vuelo a Santa Marta y lo vamos a tener seguramente en unos momentos con nosotros. De tal manera que les ofrezco excusas por la tardanza y les agradezco mucho la paciencia con la que han estado aquí todo el día en deliberación. Gracias, señor gobernador, señora alcaldesa, señores presidentes del Senado, la Cámara. Muchas gracias por la convocatoria. Y yo quisiera, en forma breve, muy breve, para proceder a escuchar las relatorías, proponerle una metodología, además, señor gobernador, como anfitrión, que escuchemos las relatorías y vamos haciendo aquí en la mesa una relatoría general para cuando llegue el presidente, le presentamos una relatoría integral para que él pueda responder a las inquietudes de este diálogo. Me refiero brevemente tal vez al sentido simbólico que significa estar hoy aquí en Santa Marta. Lo resaltó muy bien usted, gobernador, y lo subrayaron David y Roy, nuestros presidentes del Congreso, pero yo quiero agregar un elemento adicional. Aquí hay con nosotros varios congresistas del Pacífico colombiano, varios congresistas del Pacífico, y a ellos les rindo un homenaje en la medida en que, no voy a hacerlo de Roy mencionar uno por uno porque fijo se me olvida la mitad, pero a los congresistas del Pacífico un homenaje porque, no sé si ustedes saben, en el Pacífico colombiano, Carlos Alberto que está aquí, ganamos en municipios, óiganlo bien, 10-0. Todo el municipio votó por Gustavo Petro y por Francia Márquez. Municipios donde ganamos 9-1, 8-2. Y en toda la región pacífica hubo una movilización enorme por el cambio, por la vida. Pero rindiendo su homenaje al Pacífico colombiano, les quiero decir que el crecimiento de la votación y el apoyo en la costa atlántica marcó con contundencia el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y lo llevó a la presidencia. Por eso no es gratuito que la primera sesión del Congreso de la República o la primera salida del Congreso de la República, del Pacto Histórico, de la Bancada de las Víctimas y la Paz, de Comunes, de este equipo básico que rodea a este gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, no es gratuito que la primera visita sea a la costa caribe. Les debemos el triunfo y un homenaje a todos ustedes de gratitud enorme por la movilización popular que hicieron para este triunfo. Y sí se pudo, sí se pudo. Y como decía Roy, sí se va a poder, porque el reto que tenemos no es de la bancada, no es del presidente Gustavo Petro, el reto que tenemos es de todos los que construimos este proyecto popular, este proyecto democrático y este proyecto de cambio por la vida. El reto que tenemos quienes estamos aquí es ser capaces de volver realidad la retórica de campaña y la promesa de cambio por la vida, convertirla en reformas a la Constitución, en leyes de la República, en decisiones de gobierno que de verdad cambien la vida. Que no tengamos que levantarnos por las mañanas viendo cómo asesinan a los excombatientes que firmaron la paz en el 2016, ni a los líderes sociales o ambientales que día a día se levantan a defender los derechos humanos y los derechos de las poblaciones, de nuestros pueblos originarios, de los campesinos, de todos aquellos que viven trabajando por el bienestar colectivo de los demás en su población, los que luchan porque la tierra se democratice. Ustedes recuerdan cuando hablábamos en campaña que hay que trabajar por la democratización de la tierra. Automáticamente la lectura es que van a llegar a expropiar y acabar con la propiedad privada. Nos vamos a ir de Colombia si gana Gustavo Petro y nos llevaremos el capital. Pues ni lo uno ni lo otro. Yo quiero destacar cómo en las primeras horas de gobierno de Gustavo Petro
el país entero, ya no solamente esos millones de colombianos que votamos por su fórmula, sino el país entero ha cogido el llamado del acuerdo nacional y del diálogo social. Por eso esta expresión es el nuevo país que comienza con la votación que tuvimos nosotros en cabeza de Gustavo hace unos días. El acuerdo nacional no es nada diferente a lo que él está proponiendo para pasar la página de la polarización, porque aquí nos matamos, y espero que podamos comenzar a decirlo muy pronto, nos matábamos por pensar diferente, nos matábamos por defender unas ideas que al otro no le gustaban, nos matamos simplemente porque no estamos de acuerdo con el otro, y merecemos vivir en un país en paz. Por eso no nos cansamos de hacer homenaje a que hayamos firmado una paz que llevó precisamente a que hoy haya una bancada en el Congreso como Comunes. Y les voy a decir algo a ustedes hoy. En plena campaña nos decían, y ustedes porque me lo dijeron en Pasto, estábamos en Pasto, me lo dijeron en Cali, en Bogotá, y ¿dónde está Comunes? Pareciera que el apoyo de Comunes lo quisieran esconder ustedes en la campaña, y levantamos la voz en directo, con transmisión, para decir que es un orgullo para nosotros que quienes estaban en el monte luchando por sus convicciones se hayan desmovilizado, hayan hecho una dejación de las armas y estén debatiendo con nosotros, con la palabra, con la razón, con los argumentos, debatiendo con los demás congresistas que tienen convicciones políticas diferentes, pero estamos haciendo realidad un anhelo de paz de décadas enteras del pueblo colombiano. Y de producto de ello, que esté como lo destacaba muy bien Roy, lo destacó David, como un acto de reparación colectiva a aquellos territorios que no pudieron nunca votar en paz por la presencia del conflicto armado, que hoy cada territorio, los más afectados por el conflicto, las víctimas de las víctimas en Colombia, hayan elegido libremente a 16 congresistas de paz para defender sus territorios y buscar una reparación colectiva que en democracia le debemos al pueblo que ustedes representan. Por esa razón estamos comenzando una nueva era, a mí no me cabe la menor duda, pero los retos que tenemos son enormes, no son fáciles, ya lo sentimos. Tener el reto, me dirijo a la bancada del Congreso que está aquí presente, de aprobar en pocos días una reforma tributaria que genere equidad, que genere redistribución, que genere justicia para los colombianos, implica proponer medidas duras, agresivas. Pero también me dirijo a los empresarios que están aquí y a los que nos ven por la transmisión. Yo les pido que cierren los ojos, a ustedes que han tenido la fortuna de tener una gran capacidad de recaudo de dinero y hacer empresa, como nos lo dicen todo el tiempo, generar empleo, construir gran riqueza. Ojalá cierren los ojos y piensen que mientras estamos, como decía alguien hace unos días, viviendo, decía, en forma sencilla, con el avión parqueado y la isla, etcétera, en forma sencilla, piensen en que mientras estamos viviendo así, hay personas que se acuestan sin comer en Colombia y son millones. Y hay personas que no tienen realmente con qué vivir dignamente en condiciones absolutamente básicas. Obviamente no tienen con qué pagar la educación de sus hijos, ni la salud de la familia. Pero cierren los ojos y piensen que nos levantamos una mañana y en esa mañana nos vamos a encontrar con que el pueblo colombiano entero pudo tener 3 comidas y que pudimos comprar la tierra necesaria para que los campesinos tengan acceso a la propiedad de la misma y pagar la deuda histórica con las comunidades indígenas en sus territorios, con el acceso a la tierra. Piensen en que podemos tener un poco de equidad. Y el reto que tenemos es que, como dice un gran líder colombiano, todos pongamos un poco y pensemos que ese país con equidad y con justicia social va a generar mucha más rentabilidad
y mucha más posibilidad de crecimiento económico, incluso para ellos mismos. Con paz, imagínense ustedes, equidad, justicia social y paz, un país. Ese es el país al que nos invitó Gustavo Petro, ese es el país que queremos construir con ustedes, ese es el país que esta bancada nos va a ayudar a construir aprobando la reforma tributaria, la reforma agraria, y que además la plata no se desaparezca en los bolsillos privados de la corrupción, sino que podamos hacer una reforma a la política que permita la pureza y la transparencia en el ejercicio de la actividad pública. Somos capaces de hacerlo, pero todos tenemos que contribuir. Los partidos políticos, los líderes regionales, los empresarios en todas las regiones podemos hacerlo. Y a eso vinimos, a construir un acuerdo nacional y a construir desde el diálogo social incluyente una visión que priorice lo que debemos hacer en el Congreso y en el gobierno. Pero lo que nos ha pedido el presidente Gustavo Petro es que lo hagamos con ustedes a bordo, que el plan de desarrollo, que las grandes decisiones de gobierno sean consultadas en el diálogo social, provocando un acuerdo nacional que fije la ruta democrática de lo que debe ser un gobierno democrático y popular dirigido por Gustavo Petro y por Francia Márquez. Por eso vamos a escuchar con mucho juicio las relatorías de ustedes. Vamos a escuchar las deliberaciones y las conclusiones de este diálogo social del Caribe, esperando desde el gobierno, desde el Congreso, poder responder a la altura del momento histórico que representa la esperanza que los colombianos tienen de un cambio por la vida, de un cambio real, de un cambio por la paz, por la justicia social y por la justicia climática, por la justicia ambiental, que van a ser los ejes centrales del desarrollo de este gobierno. Muchas gracias, gobernador, muchas gracias al Caribe colombiano, muchas gracias al Magdalena, bienvenidas sus opiniones y vamos a escucharlos con atención para lograr el cambio por la vida que anhelan los colombianos. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Esta tierra samaria magdalenense y esta tierra caribeña lo recibe lleno de emoción. Esta es su tierra, aquí se decidieron estas elecciones y este pueblo vino a participar de su convocatoria del primer diálogo regional del Caribe colombiano en el marco de su invitación al diálogo social y el acuerdo nacional. Esto ha sido un proceso de amplia participación ciudadana y democrática. Fueron 3 sectores los que se convocaron. Se convocaron a los alcaldes, presidentes de tribunal, distintos funcionarios públicos. La estructura del Estado a nivel del Caribe se convocó. Se convocó al sector productivo, representado en las cámaras de comercio, en los comités intergremiales, y se convocó a todas las organizaciones sociales, a todos los procesos de nuestra comunidad, de las distintas poblaciones de todo el Caribe. Aquí hay una muestra representativa del Caribe y todo el día participamos soñándonos el nuevo Caribe y desde aquí el nuevo país. Usted bien sabe que también la bancada del Pacto, más Comunes y las curules de paz sesionaron paralelamente revisando su agenda legislativa y el día de mañana también estarán trabajando acá ya con los ministros que usted ha estado designando. Hemos presidido esta mesa el presidente del Congreso, Roy Barreras, presidente de la Cámara también ha estado al frente, David, y el doctor Alfonso Prada, la alcaldesa de Santa Marta y quien le habla.
Fueron 4 comisiones las que sesionaron: economía productiva, cambio por el empleo y la productividad; economía para la vida, cambio ambiental; sociedad para la vida, cambio por la equidad; y democratización del Estado, paz, cambio por el gobierno popular. Se presentaron las conclusiones del trabajo en comisión y un amplio número de participantes pudo intervenir aquí en el auditorio. Estas conclusiones se las vamos a entregar a usted debidamente pasadas en limpio, con los aportes que posteriormente hizo la gente, para que precisamente puedan ser recogidas por usted y por su equipo en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. De manera que, como ha planteado, este fue un diálogo regional con criterio vinculante. Nuestra participación está ahora a discreción suya para ser incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo. Y esto sin duda es evidencia del cambio que se viene para Colombia. Todos lo hemos esperado con mucho entusiasmo. Yo tengo una intervención que había pasado, por supuesto, para cuando usted estuviera aquí, referida al Magdalena y algunos temas del Caribe. Voy a tratar de hacerlo lo más breve para darle paso a su intervención, y de esa manera estaríamos cerrando este primer diálogo. No sin antes decirle que la metodología fue ampliamente participativa. Hubo unas preguntas que provocaron ese diálogo, pero más que concentrarnos en diagnósticos, pues bastantes diagnósticos el que tenemos, lo hicimos más en clave de solución, árbol de soluciones más que solamente árbol de problemas. Y aquí hay una cantidad de ideas extraordinarias. Esto fue un laboratorio social el que pudimos desarrollar aquí, y hay que decir que apenas la convocatoria fue de unos pocos días. Ojalá podamos continuar desarrollando este diálogo para las próximas semanas y meses en clave de una construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo. Tengo el honor de estar aquí con ustedes como gobernador del Magdalena en el comienzo de una nueva era en nuestro país, el gobierno del cambio que usted dirige. Quiero contarle 3 historias del Magdalena y Santa Marta. Nada especial, son 3 historias para que ustedes puedan comprender cómo ha sido el proceso de cambio que iniciamos en esta parte del país hace 10 años. La primera historia versa sobre la vida. En medio de la Ciénaga Grande, en el Magdalena, hay varios corregimientos en medio del agua. Son centenares de casas que se alzan sobre las aguas, sobre palotes y tablas. Son los pueblos palafitos. Las levantaron los pescadores hace décadas y hoy viven allí unos pocos miles de personas rodeados de agua. Es un lugar muy especial. Delante de cada casa hay una canoa, el único medio para desplazarse. Cada casa está pintada de un color distinto: rojo, verde, amarillo, azul, como un arco iris que emerge de las aguas. Allá la vida no es fácil. Las aguas de la ciénaga están malas, dicen ellos. Los peces pierden tamaño, cada vez hay que ir más lejos a buscarlos, y a veces al despertarse ven peces muertos sobre el agua. La contaminación y el cambio climático amenazan esta forma de vida tan especial. Además, allí ocurrió una de las peores masacres realizadas por los paramilitares en el Caribe. 39 pescadores fueron asesinados delante de sus mujeres e hijos
una madrugada de noviembre del año 2000. 39 vidas inocentes asesinadas. Durante décadas, estos pueblos han sido abandonados por el Estado. Sin embargo, hace poco más de un año, una noticia de esta zona recorrió el país. Después de 25 años, volvió a nacer allí un bebé. Su madre era una joven de 24 años y de bajos recursos, y pudo tener un parto sin dificultades cerca de su casa, con sanidad pública gratuita. Este acontecimiento fue un símbolo. Hay futuro para los pueblos palafitos. El cambio es posible allí y en todo el país. Desde hace poco cuentan allá con un puesto de salud, un médico a tiempo completo y ambulancias anfibias para poder llegar a desplazarse rápidamente en caso de emergencia. En el Magdalena hemos creado un programa que llamamos Médico en tu Casa. Gracias a este programa hemos realizado permanentes brigadas, cada una de ellas constituidas por médicos auxiliares que recorren todo el departamento. El objetivo del programa Médico en tu Casa es que todos los ciudadanos, especialmente los que cuentan con menos recursos, puedan tener acceso a la sanidad pública, gratuita y de calidad. También estamos recuperando hospitales públicos, centros de salud, equipamientos. Antes todo esto no era posible. Estamos luchando por ello y a poco vamos obteniendo los primeros resultados. El nacimiento del primer bebé de los pueblos palafitos es un símbolo de vida. Usted representa la vida y la esperanza. Y proyectos como estos, estamos seguros, podrán consolidarse en el Magdalena y en todo el país. La segunda historia que le quiero contar es sobre el futuro. Hace unos meses estábamos recorriendo el Magdalena para otorgar becas para que los jóvenes bachilleres del departamento tengan financiación para continuar su trayectoria educativa en el nivel de educación superior. Cuando en un municipio estábamos entregando las becas, una joven no paraba de llorar. Me acerqué a ella y le pregunté si le ocurría algo. Me dijo que hacía años que estaba solicitando una beca para poder ir a la universidad y que siempre se la negaban. Había muy pocas becas o cupos y no existía ningún proceso de transparencia. Ella dejó de insistir. Se había hecho mayor y nunca le daban la beca. Ya no podía estudiar más. Sin embargo, su mamá le insistió pidiéndole una vez más la última oportunidad, el último intento. Cuando apareció el programa Becas del Cambio, se presentó y ganó la beca. Y era por eso que lloraba. Nunca antes nadie de su familia había podido ir a la universidad. Nunca nadie había podido estudiar. Hoy está estudiando y pronto será maestra. Quiere enseñar a otros jóvenes. Son semillas de esperanza que con un gobierno como el suyo estamos seguros que se podrán consolidar aquí y en todo el país para que ningún joven se quede por fuera de la universidad pública y tenga futuro. El programa Becas del Cambio ya ha repartido aquí 8.000 becas gratuitas en universidades públicas. Esta joven representa el futuro de este departamento y de Colombia. Como dijo el gran experto en educación brasileño Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Nosotros creemos en el futuro de este país y por tanto apostamos por la educación pública, gratuita y de calidad. La tercera y última historia que les quiero contar es sobre la paz y la reconciliación. Siendo alcalde de Santa Marta, logramos un acuerdo con el presidente Santos. Creamos Ciudad de Equidad. Se trataba de unos proyectos de vivienda gratuitas, el más grande del país. Allí se construyeron 4.000 edificaciones para familias de escasos recursos. Los beneficiarios eran desplazados, víctimas de la violencia, excombatientes, madres, cabezas de familia. Hoy viven allí 20.000 personas. Como se puede imaginar, no es fácil
adaptar familias que han sufrido tanto y que vienen de distintas partes. El estigma de la inseguridad y la violencia sobre ese barrio es aún muy importante. Sin embargo, estas viviendas le permitieron a ellos tener un espacio digno, una cocina equipada, entre otros. 8 años después de su creación, aún existen en esta ciudad, llamada Ciudad Equidad, riñas, consumo de droga y microtráfico, como en toda Colombia. Sin embargo, muchos de los más jóvenes ya han emprendido un camino diferente gracias a estas iniciativas. Jóvenes de allí están desarrollando diversos proyectos de emprendimiento. Comparten por YouTube sus experimentos y prototipos de robótica a partir de piezas de electrodomésticos o juguetes dañados. Gracias a los programas que allí llevamos con recursos de la comunidad, como las escuelas populares del deporte o las escuelas de música, estamos rescatando a miles de jóvenes excluidos. Y eso es lo que creemos se tiene que seguir consolidando aquí. Y por supuesto nos inspira los sueños que usted tiene para Colombia en el mismo orden o aún mejor. Es decir, estamos creando integración social, aprenden nuevas habilidades, se vinculan. ¿Dónde habrán terminado estas personas si no hubieran tenido un proyecto como este? Y hasta aquí estas 3 historias que le quería contar para que ustedes puedan comprender mejor la realidad del Magdalena. Tal vez desde Bogotá o desde el resto del país se desconozca nuestra realidad y el trabajo por el cambio que llevamos hace una década aquí y en Santa Marta y 2 años y medio en el departamento. Nada de esto ha sido fácil. Nos hemos enfrentado a un brutal bloqueo del gobierno del señor Iván Duque, que afortunadamente ya se va. Nos hemos enfrentado a acusaciones, montajes de todo tipo, montajes de corrupción, de homicidios. Por más de 20 años se ha ejercido violencia política contra el proyecto que representamos. Yo mismo estuve injustamente privado de la libertad 5 años por los montajes de estos clanes narco-paramilitares que gobernaron por tanto tiempo aquí. Al mismo tiempo, nosotros no hemos sido, como las cosas de los hombres, perfectos. En ocasiones nos equivocamos, nos falla algún programa. Eso ocurre porque lo intentamos, porque hacemos cosas, porque buscamos soluciones a los problemas de la gente y a veces también se hierve. Somos un gobierno de gente comprometida, responsable, con ideas claras, que amamos este territorio. Esta ha sido nuestra forma de trabajar. Somos un grupo de mujeres, somos un grupo de hombres, somos un grupo de jóvenes que venimos de las barriadas populares, de familias humildes, que venimos de la universidad pública, que hemos entregado los mejores años de nuestra vida a servir a los demás, y ver cómo el respaldo de la gente se ha multiplicado tiempo tras tiempo nos llena, por supuesto, de alegría. Hemos inclusive tenido reconocimientos como los mejores a nivel de los gobiernos territoriales. Quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a quienes han trabajado con nosotros en esa gesta. Rafael Martínez, que fue alcalde de Santa Marta, y Virna Johnson, nuestra compañera en la alcaldía. Son procesos de trabajar en equipo que tienen continuidad. Permítame hablarles de toda la región Caribe, que es el motivo de este primer diálogo regional impulsado por usted, señor presidente. Qué gran honor haber podido desarrollar en esta ciudad esta primera oportunidad. El Caribe colombiano es sinónimo de alegría, de belleza natural, de cultura, de música, de turismo, de biodiversidad, pero también lo es de droga, de atraso económico, desigualdad,
de compra de votos. Hoy no estamos aquí para quejarnos, ni para hablar de los problemas del Caribe. Estamos aquí para iniciar el camino, para impulsar el enorme potencial que tiene esta región. El Caribe colombiano tiene futuro. Aquí está la prueba. Imagínense ustedes cuán diferente podrá ser el Caribe dentro de 4 años. Hagamos el esfuerzo por un momento en imaginar lo diferente que puede ser esta región cuando toda su capacidad se ponga en juego. Ahora con el impulso del gobierno del cambio de Gustavo Petro, con el impulso de Francia Márquez, con el impulso de las nuevas bancadas progresistas, podemos avanzar hacia los sueños que queremos. ¿Qué nos hace falta para impulsar el Caribe? Apoyo del gobierno nacional en 5 áreas claves, que sean proyectos detonantes, que dinamicen nuestro desarrollo. Número 1, la solución al problema de agua potable que vive toda la región Caribe, especialmente esta ciudad y este departamento, señor presidente. La Guajira, por supuesto. Es que en general, lo hemos dicho, todo el Caribe colombiano rodeado de agua no tiene agua potable. Es una paradoja. Si tuviésemos la solución del agua, podríamos impulsar distritos de riego, llenaríamos los mercados de productos baratos, la cadena turística sostenible se vería mejorada con mejores servicios, segunda vivienda, consumo de productos locales. En segundo lugar, apoyar la economía productiva, la agricultura y el turismo sostenible y las nuevas tecnologías se verían favorecidas con iniciativas como una red de centros de emprendimiento e innovación con un esquema generoso de microcréditos asequibles para estos 3 sectores, con una formación específica para mejorar capacidades en estas áreas, generar trabajo, señor presidente, que es lo que necesitamos. Un sistema de movilidad regional que cubra todo el Caribe, como usted lo ha venido proponiendo, con un eje férreo que conecte toda la región de manera rápida y limpia. Y vías en condiciones de dignidad, para hacer posible, por ejemplo, el viejo sueño que tenemos aquí de la ruta Macondo, pero que hay también sueños de este tipo en cada departamento. En cuarto lugar, fortalecer la universidad pública, como usted lo ha planteado, con nuevas sedes que trasciendan las capitales y vayan a lo que se llama el Caribe profundo. Cada ciudad intermedia debe tener una sede universitaria. Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba, Bolívar y San Andrés deben tener más oportunidades en materia de educación superior. Y por eso nos atrevemos a soñar que además de fortalecer la universidad pública actual, pensemos en una universidad pública del Caribe, una nueva institución que articule todas las ofertas. La Universidad Nacional del Caribe, 100% gratuita para todos los jóvenes. Señor presidente, privatizaron los servicios públicos, entre ellos la energía. Acceder a la energía es un derecho fundamental. Y de Electricaribe pasamos a aire, que nos está quitando el aire. Necesitamos soñar en grande y podríamos, por ejemplo, soñar en tener una empresa regional de energía solar y eólica que le lleve energía barata a todos los rincones del Caribe, cuyos principales accionistas sean la nación, los departamentos, los municipios y, por qué no, la comunidad. Energía renovable y barata, además adaptándonos al cambio climático, como lo están haciendo los países más avanzados. Así es como queremos sea nuestra costa, con un programa de superación del hambre
y de la pobreza, que articule a todo el territorio. Un territorio donde se establezcan también industrias limpias que paguen bien a sus trabajadores. Un territorio donde se reivindiquen nuestros pueblos indígenas, las comunidades afro, los campesinos, las mujeres y los jóvenes, entre otras. Esto no es ninguna utopía. Por fin podemos soñar con cambiar nuestras vidas bajo su liderazgo. Se pensaba que mucho de lo que hoy hacemos aquí podría ser imposible, pero claramente no lo es, porque lo principal que tenemos que hacer es tener la decisión. Y no quisiera cerrar esta intervención que tan generosamente usted y los asistentes nos han permitido en condición de anfitriones, para decir que hay que trabajar en la agenda de la paz total territorializada. Y queremos, por supuesto, ofrecernos como sede aquí en la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde el libertador Bolívar lanzó su última proclama para que precisamente cese la violencia política en Colombia y se avance por un camino cierto y seguro en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, y que puedan darse conversaciones aquí en esa quinta. Ofrecemos nuestro departamento para que se avance en esta dirección. El maestro de la tambora, el banqueño José Barros, cantó: oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Y este clamor encuentra eco en el nuevo gobierno del cambio, que se la quiere jugar toda por la paz para cerrar este ciclo de violencia que nos ha quitado la vida a muchos jóvenes, mujeres, campesinos y en general ciudadanos inocentes. Nuestra grandeza será medida por la capacidad de ponernos de acuerdo de aquí en adelante en una agenda de cambio nacional y regional que comprometa a todos los sectores a superar de manera definitiva los ciclos de violencia y sus causas, avanzando decididamente en cumplir los acuerdos de paz que Duque pisoteó. Es la oportunidad de honrar la palabra empeñada y reconstruir el tejido social lesionado por tantos años de violencia. En el Caribe queremos ser guardianes de la paz para la vida y la naturaleza, ser protectores de los derechos al agua, a la salud, a la alimentación, a la educación, que le brinden especialmente a niños, niñas y jóvenes una felicidad plena del vivir sabroso, como reclaman nuestras comunidades ancestrales. La esperanza de cambio, liderada por nuestro presidente Gustavo Petro, renace con un nuevo tiempo. Estamos sembrando nuevos sueños para nuestro país y nuestra región. Bienvenidos todos y todas a este gran diálogo que aporta rutas participativas y nuevos contenidos para la formulación del plan de desarrollo del nuevo gobierno. Que se abran los tiempos de cambio para Colombia entera, los tiempos de esperanza. Un abrazo para todos y todas. Aquí los tenemos en nuestro corazón. Bienvenido, señor presidente. Esta es su tierra, esta es su casa. Nos honra con su presencia. Muchas gracias, compañeros nuestros. Fue la intervención del señor gobernador del departamento del Magdalena, doctor Carlos Eduardo Caicedo. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el presidente electo de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Gracias.
gobierno local y a todos ustedes en este trabajo que veo ha sido arduo y que ya finaliza por ahora, que así tendrá que continuar en los próximos años que están por venir. Esta, quizás con la invitación que se me hizo en la Universidad Externado, que es mi universidad, es realmente el primer contacto después de ganar las elecciones que tengo con la sociedad colombiana, de forma directa, presencial. Y creo que es importante, a veces, después de 7 meses de campaña, tratar de desconectarse un poco se vuelve indispensable para tomar el aire, para recuperar las fuerzas, pero indudablemente no nos podemos quedar tanto tiempo desconectados, porque al final todo va a depender de la capacidad de movilización y acción de la sociedad colombiana. No va a ser un gobierno con una sociedad muerta o aniquilada por allí, arrinconada, atemorizada. Hemos hablado de una democracia multicolor, y una democracia multicolor es un pueblo vivo que recupere sus espacios, sus capacidades, su potencialidad para transformar la historia de Colombia. Se nos eligió para ser el gobierno del cambio, y el cambio depende del pueblo. Se pueden hacer, y eso en las salas vecinas hay un trabajo alrededor, con la bancada, etcétera, los cálculos, la construcción del bloque de mayorías, lo que significa eso desde el punto de vista del gobierno, etcétera, pero al final realmente lo que determina la transformación es el pueblo mismo. Y hemos querido una oportunidad en 100 días hacia adelante para que el pueblo pueda tener una capacidad de incidencia real en la ley. No simplemente para que se convoque como en las manifestaciones, entonces se oiga un discurso o se planteen unas consignas o se haga una protesta, etcétera, como ha pasado en los meses anteriores, sino para que tenga una capacidad de decisión, que es en realidad el concepto central de una democracia. Es que la sociedad pueda decidir, porque es la propietaria del Estado y es la propietaria del territorio, en el fondo compartido con las fuerzas más ancestrales de la naturaleza, y es la propietaria de la historia. Si avanza, se retrocede, si se estanca. Esos 100 días tienen que ver con el plan de desarrollo, que es una ley que determina las inversiones, las prioridades de acción de un gobierno en los próximos 4 años. Es una ley importante desde esa perspectiva, quizás se coloca como la más importante después de la Constitución que ya tenemos. Esa ley queremos que no sea discutida exclusivamente en las comisiones, tal cual determina la ley quinta, el reglamento del Congreso, sino que sea discutida además por la sociedad, y que esa sociedad tenga la capacidad de incidir en los artículos de la ley y de incidir en la distribución de los dineros públicos en los próximos 4 años. Por eso hemos convocado a los diálogos regionales. Todavía la metodología, y esta ya es una primera experiencia, está por hacerse, perfeccionarse, etcétera. El diálogo regional no es la convocatoria de nuestras militancias políticas, no es un foro simple, no es una audiencia donde escuchan los gobernantes y ellos toman nota. Es un proceso para incidir en lo que va a ser este país en los próximos años. Y en eso entonces tiene que ser convocada toda la diversidad misma de una sociedad popular,
bloque popular, que es la mayoría de la sociedad, aquejado de innumerables problemas, de deficiencias en la garantía de sus derechos, pero también quienes se han privilegiado hasta este momento de lo que ha sido Colombia, toda la sociedad encontrándose para dialogar y en muchos casos para encontrar caminos que antes se veían polarizados, antagónicos, pero que en muchos casos, lo sabemos, simplemente ponerse de acuerdo permite una viabilidad y una solución. Concertar, pacto, pactar. Cuando se pacta, no todo lo que uno quiere se logra, pero tampoco lo que el otro quiere se logra, sino que se construyen razones comunes, a veces incluso soluciones que no estaban de un lado ni del otro y que se encuentran simplemente dialogando. Estos son diálogos sociales. Colombia necesita dialogar mucho, dado de lo que venimos, de la violencia, de la masacre, del terror. El diálogo en cierta forma reconstruye las posibilidades de la convivencia, es en sí mismo una convivencia, es en sí mismo ya la construcción de la paz. Esos diálogos sociales obviamente no son hablar por hablar, son diálogos sociales con un fin. Por eso le hemos llamado, como dicen los abogados, con esas palabrejas propias de esa profesión, vinculante. Diálogos sociales vinculantes. ¿Qué significa esa palabra? Que tiene incidencia en las normas, en las leyes. El diálogo social que se está desatando ya, antes incluso de tomar posesión, como esta reunión y este proceso aquí lo refleja, el diálogo social no solamente tiene una incidencia en una norma que se llama Plan de Desarrollo, en una distribución de los recursos que no queremos hacer solo con el designio de un tecnócrata, sino que se pueda hacer bajo los designios de la población, sabiendo que los recursos son limitados, sabiendo que no alcanza para todo, sabiendo que hay que hacer una priorización precisamente porque los recursos son limitados. Tiene que tener una expresión no solamente hacia la ley, sino que el diálogo social debe ser parte de un proceso de paz. Y aquí otra de sus características es que la paz no es simplemente el encuentro entre grupos armados para ver si dejan de estar armados, estatales y no estatales. No es una cúpula de guerreros, decíamos en los discursos de la campaña. La paz no es simplemente un espacio de los guerreros, la inmensa mayoría hombres, sino que la paz es el encuentro de la sociedad. La gran paz, la paz grande, es el pacto de la sociedad desarmada, el que puede permitir, obviamente, el pacto de quienes están armados. Pero el eje central de la paz está en la sociedad misma. Es el diálogo de esa sociedad, la construcción real de la paz grande. Porque ahí van las reformas. A que el pueblo hable, que el pueblo pueda participar realmente con garantías, que el pueblo se exprese en su diversidad, en eso que podríamos llamar las incoherencias, porque al final se encuentran retazos de necesidades y de propuestas que juntas van adquiriendo una coherencia de lo que se quiere para la sociedad colombiana. Que el pueblo pueda ser escuchado, y no solamente escuchado, sino hacer la historia, es la base de la paz, de la construcción de una democracia y con seguridad
de la construcción de una justicia social. Entonces eso, desde la perspectiva de la paz y desde la perspectiva de una ley central, que es el plan de desarrollo, posibilita un espacio en los próximos 100 días que creemos que es un espacio para la construcción de una Colombia diferente, de una potencia mundial de la vida. Aquí va a crecer, por tanto, una sociedad, se va a organizar más. Eso a algunas personas les puede asustar. Siempre habrá contradictores a lo que estamos proponiendo de la sociedad colombiana y nosotros vamos a respetar esa contradicción. El papel del contradictor social debe ser absolutamente respetado, precisamente para que no se repitan las historias de los círculos permanentes de violencia y de venganza de las que hemos estado presos durante los últimos siglos de la historia colombiana. Aquí se han expresado ya unas propuestas, van en proceso, no estamos comenzando. Hay una serie de pretensiones genuinas y legítimas de la sociedad del Magdalena, de la sociedad caribe en general, acerca de qué país se quisiera tener. En los últimos años ha existido una competencia terrible entre cuál es la región más pobre de Colombia, si el Pacífico o el Caribe. Las estadísticas sociales que da el DANE pues han sido y se ven cada vez más lamentables, a pesar de un crecimiento económico que los economistas deberían valorar, y este es tema de una discusión de otro tipo, qué significa crecimiento económico. Que a veces se cree que medir las transferencias de riqueza de una parte de la sociedad hacia otra es crecimiento si estas transferencias aumentan, como sucede con las utilidades bancarias, cuando ahí no hay crecimiento real de la producción y por tanto de la riqueza. Uno de los planteamientos centrales que va a surgir de todos estos procesos, incluido el debate, es cómo la sociedad colombiana produce, no simplemente cómo distribuye los recursos, sino cómo crecen los recursos a partir de la producción. Y el Caribe indudablemente está planteando la necesidad de tener una economía productiva, que cuando se pone en el terreno del Caribe tiene que ver con el agua, con la tierra, con el sol, con la educación, indudablemente con el cerebro humano, que tiene que ver con la agricultura y su industrialización, pero también con el turismo. Tema que indudablemente, Rafa, saludo especial, que indudablemente saldrá. Ahí recuperamos la espada de Bolívar. El tema de la producción se vuelve central. No vamos a superar la pobreza sin producir. La pobreza no es una transferencia de dinero del Estado al pobre, como usualmente hemos visto, sino que es fundamentalmente como una sociedad construye riqueza. Es de perogrullo, se es menos pobre si se es más rico, decía Muera con Velero. Eso es cierto, es de perogrullo, pero ¿cómo se hace más rico una sociedad? Produciendo, trabajando. Y aquí en el Caribe entonces se abre toda una discusión sobre si la capacidad de producir que hay en el territorio y en la sociedad se puede hacer. E indudablemente no solamente aparecerá el
cómo ser más ricos como sociedad, que no es simplemente tener más dinero, sino tener más conocimiento, más cultura, más sabiduría, más capacidad de entendernos. Todo eso hace parte del crecimiento como sociedad. El desarrollo no es simplemente de cosas, sino de sentimientos, de sensibilidades, de capacidades culturales de una sociedad. Dentro de la cultura van las matemáticas, pero también la sensibilidad de la sociedad, la música. Es las matemáticas y la música. Es más, la música no es posible sin las matemáticas. Así no las estudiemos previamente. Son ambas cosas, sensibilidad y conocimiento, pero entonces, si es el agua parte de la forma de producir riqueza, si es la tierra, si es el sol, si es el cerebro humano alimentado, ¿cómo se pone eso en la práctica con unos recursos económicos presupuestales para que pueda ser, sin caer en la ingenuidad de que podemos cambiar todo de la noche a la mañana, para que pueda ser y surgir en la sociedad caribeña? Ese es un poco el reto, que no es fácil, todos lo sabemos. Hay gentes que quisieran que fracasáramos en este empeño para que todas las cosas siguieran igual. La tierra, el agua, el sol, el cerebro humano, el corazón humano, puesto aquí en el terreno, dentro de una gran conversación social, para que podamos construir una sociedad mejor. Y ahí el tamaño y el reto, que comienzan en estos diálogos sociales que deben expandirse a toda la nación, no confundirlo simplemente con las entidades territoriales departamentales, sino con las regiones de Colombia, para que precisamente se desaten los movimientos sociales concretos en el territorio y para que se pueda desatar también la movilización social en pos de una Colombia potencia mundial de la vida en paz. Gracias por habernos